Casi casi lo primero que aprendió el cine mudo fue hacer reír a la gente. Lo que empezó siendo una simple acción bufa, llegó a ser la comedia visual más rica que se haya conocido en la pantalla. Enseguida sobresalieron 4 grandes comediantes: Harry Landon, Harold Lloyd, Buster Keaton y... Hollywood. Comedias, negocios serios. Hubo 2 grandes directores en los tiempos del cine mudo: Mack Sennett y Hal Roach. Mack Sennett era un irlandés, herrero de profesión antes de ser actor. Y yo me dedicaba a los camiones antes de convertirme en actor. Así que los dos tenemos algo en común. Éramos irlandeses. Y éramos, a pesar de lo que la prensa decía, buenos amigos. Mack Sennett discute una nueva película. Mack Sennett desarrolló un estilo de comedia tan especial que aún sigue llevando su nombre. Él tenía un gran sentido de lo que era ridículo y lo explotaba al máximo. Sennett era un auténtico maestro realizando aquellas comedias de porrazos donde todo el mundo empujaba a todo el mundo, donde aparecían los policías de la Keystone y cosas como esa. Sí, Sennett era un maestro en esta clase de comedias. Gracias a artefactos como este ciclorama, el estudio de Sennett llegó a conocerse como la fábrica de la risa. Más adelante, Sennett se sentiría avergonzado por la paternidad de tal frase. Y él mismo admitió: yo robé mis primeras ideas de la Pathé Frères. La Pathé Frères fue la compañía pionera. Los franceses se habían especializado en las películas cómicas desde el principio del cine. Fueron la avanzadilla en la industria del cine. La Pathé hizo esta comedia de persecución tras un globo en 1907. En 1909, Mack Sennett trabajó bajo las órdenes de Griffith en La varilla de la cortina, una versión americana de las películas francesas de persecuciones.
A Griffith se debe el que Sennett dirigiera comedias. Con decir que adoraba a Griffith está dicho todo. Hablaba con Griffith durante las 23 manzanas que separaban su casa de los estudios de la Biograph. Iba a buscarlo y a llevarlo a diario. Quería oír hablar al maestro. Quería aprender de Griffith sí, le adoraba, simplemente le adoraba. Sin embargo, Sennett abandonó a Griffith para montar su propia compañía, la Keystone Comedies, y él mismo apareció en muchas de sus películas. Afincado en Los Ángeles, aprovechó todas las ventajas que ofrecía la ciudad, como este desfile de 1914. Sennett ahorraba así dinero en extras y en actores, y como la dirección también la ponía él. Sennett tenía un buen ojo clínico para descubrir talentos. La joven dama que da la patada era un comediante inglés llamado Charlie Chaplin. La mayoría de los actores que trabajaban para Sennett eran ingleses, y otros muchos comediantes que trabajaban para otras compañías también eran ingleses. Y esto porque del vodevil y del music hall surgieron en Inglaterra comediantes que eran los amos de la pantomima y de la comedia. Creo que en lo referente a la imagen de humor, hubo más producción en Inglaterra que en ninguna otra parte. Uno de esos comediantes ingleses era George Harris. Me hicieron varias pruebas y me pusieron toda clase de bigotes. Sennett siempre te hacía llevar bigote cuando trabajabas con él. Y, total, en unos cuantos días me convertí en uno más de la familia. La primera vez que fui al estudio de Sennett, me dijo el señor Sennett: vaya usted al departamento de guiones, por favor. Y yo le dije: pero señor Sennett, yo jamás en mi vida he escrito un guión ni nada de eso. Y él dijo: no, vaya usted con los muchachos y si recuerda usted cualquier cosa de humor, alguna escena que tenga gracia o que usted crea que la tiene, que haya visto en la pantomima inglesa o en el vodevil inglés, mencióneselo a ellos. No escribíamos nada. Todos improvisaba sobre la marcha. Verá, él nos dividía en dos. Y cada cual tenía que ocuparse de la historia de este cómico a aquel cómico. A nosotros nos asignaban varios cómicos. Y nuestro trabajo era idear una historia para cada uno de ellos. Eran historias muy sencillas, basadas todas en una serie de gags. Todo el mundo tenía que saber caerse. Eso era el pan de cada día. Allí la cosa era caerse. Había que caer sobre el trasero o había que caer sobre la espalda. Aquellos directores, si la caída no era desde muy alto, enseguida te decían: a ver, más agilidad, por favor, que significaba más arriba los pies. Otra cosa era lo de la espalda tiesa. Uno iba por la calle tranquilamente y de repente, ¡bum!, un porrazo y a caer con la espalda tiesa. Los pies quedaban inmóviles, de forma que los hombros y los talones golpeaban contra el suelo al mismo tiempo. Luego estaba la 108. Uno iba andando por la calle y resbalaba con un jabón. ¡Zas! Una pirueta en el aire, pero las piernas a esta altura, para caer de una forma cómica. Claro, el saber caer era muy importante porque si se caía en una mala postura era fácil romperse un hueso. Esas eran las 3 caídas básicas en aquellas comedias. Y el que no sabía o no quería caerse, pues no podía hacer comedias. Hasta las chicas tuvieron que aprender. Y algunas lo hacían muy bien. Sennett era un hombre que se entusiasmaba tanto haciendo películas que hasta se sentía feliz parodiando sus propios métodos de producción. Siempre ocurría algo cuando se rodaba en exteriores. Recuerdo un día que cuando estábamos rodando, de pronto alguien dijo que había un fuego. Se quemaban 2 edificios. Así que lo dejaron todo y se fueron a presenciarlo para más tarde escribir algo parecido para una de sus películas. Sennett tenía línea directa con el departamento de bomberos. Cuando recibía un aviso, todos corrían allí.
Todos menos Ben Turpin. Filmaba cualquier suceso espectacular. Luego escribía una historia basada en ello. No te preocupes, mamá, es solo la escena de una comedia. Mack Sennett era un hombre sencillo pero acomplejado y realmente sus necesidades eran simples, pero sus complejos le empujaban a tener elegantes mayordomos y a ponerse corbata negra para comer. La verdad es que estaba ridículo con su corbata negra y sus mayordomos estaban ridículos con sus libreas. Tenía una inmensa biblioteca llena de libros. Los compraba por metros. Yo me llevé un día uno para leerlo y no estaba ni abierto. Y además, siendo un hombre sencillo, quería parecer un hombre sofisticado. Y no lo logró nunca. Jamás logró parecer sofisticado. Y en verdad no era la sofisticación la razón por la que el público adoraba sus películas. Aquí vemos a Chaplin en uno de sus primeros filmes, producido por Sennett en 1913. Chaplin aún no había creado el tipo que tanta fama alcanzaría. Sennett insistía en que Chaplin hiciera las burdas escenas de porrazos que su público le pedía. Pero a Chaplin le gustaban interpretaciones más sutiles. Abandonó a Sennett en 1915 y un año después firmó con la Mutual por $670.000 al año. El comediante mejor pagado de la historia hasta entonces. Los años que Chaplin pasó en el escenario le habían proporcionado una extraordinaria madurez interpretativa. George Harris tenía un pasado similar, music hall y pantomima. Chaplin, según mi forma de ver, era un actor de mimo. Su forma de hacer, sus movimientos, sus gestos, todo en él era pura pantomima. Charlot prestamista. Queda despedido. La pantomima es en realidad la actuación, la interpretación sin palabras. Y debemos recordar que Charlie Chaplin obtuvo su nombre y se convirtió en una figura mundial actuando en películas mudas. Charlot es un personaje surgido del cine silencioso. Le daré otra oportunidad. El único cine cómico de calidad antes de la llegada de Chaplin había sido el del francés Max Linder. Linder demostró que se podía estar ante la cámara solo a base de movimiento. Chaplin aprendió de él unos conocimientos por los que siempre le estuvo en deuda. En 1918 se reunieron los dos en el estudio de Chaplin, reunión que está filmada. Linder y Chaplin. Chaplin y Linder. Londres, 1921. Charlie Chaplin se había convertido en la figura más popular del mundo. Chaplin era en verdad inescrutable. No podía estarse quieto. Tenía una gran capacidad artística y variada.
Era capaz de hacer lo que fuera, y si algo no sabía hacerlo, jamás decía que no lo sabía. Pero se preocupaba de demostrar al día siguiente que sabía hacerlo mejor o igual que cualquiera. Charlot, héroe de patín. Era un titiritero. Siempre tenía su cuerpo controlado. Y era fuerte. Oh, inmensamente fuerte. Y muy hábil. Podía hacer cualquier cosa con los pies, las manos, la cabeza o el torso. Cualquier cosa. Y todo lo hacía bien. Si uno decía que, actuando con Chaplin, uno se perdía. Había que estar pendiente. Eso es. Todo el tiempo. Charlot, encargado de bazar. El padre de Jackie Coogan era un cómico de vodevil. Y una noche Jackie padre sacó a Jackie hijo al escenario. Entre el público estaba Charlie Chaplin. Nos estaba haciendo el favor de haber ido a ver el espectáculo. Al público le gustaba verlo entre ellos. Chaplin, que era un hombre de reacciones prontas, dijo, me hace falta ese chico. Y lo consiguió. Jackie Coogan solo tenía 4 años. Durante algún tiempo no supo qué papel darle al chico y se limitaba a mostrarlo a los visitantes del estudio. Esta secuencia es muy especial porque pertenece al archivo del propio Chaplin. Chaplin vio en Coogan algo de su propia niñez, porque él también fue un actor infantil. Poco a poco se fue plasmando el esqueleto de una película en la mente de Chaplin. Sería diferente a todas las que había hecho. Una comedia en la que no faltara el drama. La propia niñez de Chaplin en Londres, cuando le separaron de su madre y le internaron en un orfanato, fue lo que le inspiró El Chico. Nadie le podía detener, era su propio jefe. Y tenía lo más preciado del mundo, tiempo. Y lo prodigó en la película. Todos ustedes saben que Chaplin llevaba siempre un bigotito que tenía que pegárselo con una goma especial. A veces tuvimos que interpretar escenas en que estábamos muy juntos, y les aseguro que esa goma olía bastante mal. Más de una vez estábamos tan tranquilos, sin maquillaje, sin nada, y a él le venía una idea, y desaparecía sin decir nada, e iba a pegarse su bigotito, y claro, yo no le veía, pero le olía, y aquel olor a goma, aquel olor lo asociábamos a un, bueno, hay que trabajar. El Chico. Narraba la historia de un chico que había sido cuidado por un vagabundo desde que era bebé. Para el vagabundo, el chico era como su hijo. Y ahora las autoridades de bienestar social se lo querían quitar. Las autoridades llegaban y preguntaban, ¿es usted el padre y tal y cual? Este chico tiene que ir a un hospital. Y se lo llevaban a la fuerza, lo cual era como condenar a esa pobre criatura a muerte.
Recuerdo muy bien cómo me explicaba todo lo que yo tenía que hacer. Así como el por qué tenía que hacer aquello. Mira, Jackie, me dijo, a ese muchacho le van a separar de su amigo. Y me lo interpretaba de tal forma que yo le veía con mis propios ojos. Era un maravilloso narrador de cuentos. Me influyó de tal manera, lo vi tan bien, que cuando dijo cámara, luego acción, y el hombre de bienestar social me metió en el camión, sentí que algo se rompía dentro de mí. Yo lo sentía de verdad. Sentía que de verdad me elevaban. Nos separaban y me ponía histérico. Cuando uno tiene que interpretar el papel de histérico, es mejor que se ponga histérico. Porque si no, siempre resultará falso. Ellos me llevaban en un Ford modelo T, camino del hospital del orfanato. Y Chaplin nos seguía por los tejados. Ven, ahí tienen una buena idea. Fue una persecución diferente. Una persecución en la que unos iban en coche y el pobre hombrecillo a pie, pero por los tejados. Y era allí donde la película alcanzaba su clímax emocional, porque los dos llorábamos con lágrimas reales. Y así el gran payaso, al que el público identificaba como el pícaro vagabundo, lloraba en serio. Una sorpresa para el público. Pero así no podía dejarlo. Así que al final de la película, después de haberles encogido el corazón, él les devolvía la tranquilidad y la paz, haciéndoles reír. Viaje al paraíso. Grandes cómicos como Harold Lloyd dijeron que Chaplin puso los cimientos para que ellos triunfaran. Él abrió un nuevo camino para que los demás demostraran su genio. Lloyd inició su carrera cómica imitando a Chaplin, pero pronto creó un verdadero prototipo y se convirtió en el rival más serio de Chaplin en las taquillas.
Querían convertirme en un comediante estandarizado y no me daban, lógicamente, comedias que tuviesen un verdadero impacto. No me las daban. Hasta el punto de que si yo hice 200 o 300 películas, no más de 3 o 4 tuvieron emoción. Y 3 o 4 son, en verdad, una cantidad muy pequeña. Al principio de su carrera, Harold Lloyd estuvo muy relacionado con Hal Roach. Bueno, Harold Lloyd y Frank Burgasi y yo hicimos una película colosal de 3 rollos titulada Sansón. Interpretábamos a 3 eunucos, testigos del nacimiento de Sansón. En sus primeros años, Lloyd no era un comediante. Era, pues eso, uno más de los que iban por los estudios con un par de fotografías en espera de que un jefe de reparto les diera un papelito. Pero los ancianos y los idiotas no eran muy solicitados. Luke confunde el cine. Por fin, Lloyd logró meterse en una serie de comedias de Hal Roach en las que hacía pareja con Bibi Daniels. Su personificación de Luke el solitario recordaba demasiado a Chaplin como para que Lloyd pudiera hacerlo mucho tiempo. Yo sabía que no llegaría muy lejos interpretando esa clase de papeles, y eso no me satisfacía. Me parecía demasiado a los demás, y en eso Charlie era el número 1. Tenía ya la máxima categoría. Así que yo quería hacer algo que fuera diferente. Un día, un actor, un extra que hacía de borracho, apareció en el plató con unas gafas que no tenían cristales. A mí aquello me pareció muy gracioso hasta el punto de que se me ocurrió la original idea de que así debían ser las gafas de Lloyd. A pesar de las protestas de la paté, cambiamos el tipo de Lloyd el solitario y le dimos este otro carácter. Su identidad estaba en las gafas, y este nuevo personaje alcanzó el éxito casi inmediatamente. Lloyd encontró su estilo no queriendo parecer gracioso, haciéndolo todo muy en serio. Las gafas me daban cierto aspecto académico, ¿saben? Pero no tenía que serlo necesariamente. Y como las apariencias engañan, a pesar de mi aspecto de estudioso, en cuanto me metía en una pelea, hacía algo por lo que enseguida el público cambiaba de opinión. La gracia está precisamente en hacer algo que el público no espera que se haga. El personaje se mete en una situación y no se comporta como una persona normal. Mi personaje estaba caracterizado por las gafas y una ropa de vestir común y corriente, atuendo que no tenía por qué identificarse con el de un tipo gracioso. Pero sí, después de ver una película tras otra, acababa siendo reconocido como un tipo gracioso. Harold Lloyd era un excelente actor. Y Harold Lloyd representaba un personaje. Y eso es lo que significa actuar, representar un personaje, no interpretarse a sí mismo. Harold creó aquel personaje. Cuando él corría, nos hacía ver que corría muy deprisa. Cuando hacía cualquier cosa, lo que fuera, nos hacía ver que empleaba sus 5 sentidos y que lo hacía con gran entusiasmo. En Casado y con suegra, Harold gana un pavo en una rifa y se lo lleva a su casa en el tranvía. Pero de repente surge un problema que él no había podido ni imaginar.
Buster Keaton llegó a la comedia con gran solemnidad. El no sonreír era algo mecánico en mí y no hacía demasiado caso de eso. Yo aprendí en el escenario que si yo mismo me reía de lo que estaba haciendo, el público no se reía. Así que automáticamente al subir al escenario, que es el trabajo más serio que yo he hecho, dejaba de sonreír para que el público se riera. Keaton, yo pienso que era el mejor, el más intelectual de todos. Era un estoico. El héroe del río. Él jamás cambiaba su expresión. No importaba cómo le tratara la vida. Siempre aceptaba lo bueno, lo malo, lo regular. Lo aceptaba todo. Y esa conformidad, esa tolerancia, es lo que hace de uno un estoico. Keaton decía siempre que en el momento en que él nació, un ciclón estaba azotando Kansas. Sus padres eran artistas de vodevil y Keaton empezó a trabajar con ellos siendo todavía muy niño. Mi padre era bastante excéntrico y tan pronto como yo empecé a caminar, me puso unos inmensos zapatos, un pantalón de payaso y empezó a gastarme bromas. Le encantaba arrastrarme por el escenario, darme patadas en el trasero y cosas así.
Cuando cumplí 7 u 8 años, nuestra actuación era considerada como la más dura que se había visto en la historia del escenario. Que yo sepa, Buster Keaton jamás tuvo un doble. He oído decir que hubo un par de tipos que lo doblaron, pero yo no lo creo. Yo nunca lo vi. Buster Keaton era un acróbata nato. Es más, yo no creo y conocí a Buster Keaton muy bien. Y que conste que yo hacía bastante bien estas cosas. No creo que hubiera sido capaz de hacer lo que hacía él. Sabía lo que quería. Sus caídas eran diferentes a las nuestras. Él no solo resbalaba y caía. Sus caídas iban adornadas con otras muchas cosas. Una verdadera creación. Y francamente, es muy difícil poder doblar a un tipo que de cada caída hace una creación. Las películas de Keaton siempre fueron muy elaboradas y a veces se desarrollaban dentro de un marco épico grandioso. Su película más espectacular fue esta, El maquinista de la General, una historia sobre la guerra civil en la que él interpretaba al maquinista de una locomotora. Cuando su adorada locomotora es robada por la gente del norte, empieza una enternecedora persecución. La artista que le acompañaba era Marion Mack. Intervenía él en la producción y entendía de producción. Conocía la importancia de una toma y lo que suponía. Sabía en cada momento qué es lo que quería hacer. Sin embargo, nadie más lo sabía. Era como una especie de secreto hasta que se rodaba. Keaton se encuentra con el enemigo y decide abrir fuego. Salimos de exteriores y estaba proyectado rodar unas escenas con algunos primeros planos míos. Mi peinado era perfecto y todo lo demás. Me dijeron que me metiera en la escena y aparentara estar ayudando a Buster. Claro que mi papel era el de una chica no muy lista que al tratar de ayudar a Buster, lo único que hacía era estorbarle. Dijeron, cuando Marion esté en la posición adecuada, dejen caer el agua para que la derribe. Yo esto no lo sabía. Y lo único que puedo decir es que en aquella escena no pude actuar por mí misma porque la fuerza del agua me arrastró. Menos mal que el cine no era sonoro, porque lo que yo dije... Una semana. Buster Keaton pudo haber sido un buen ingeniero a juzgar por la precisión con que montaba los decorados para sus gags. No era solo un gran cómico, también era un gran director de comedias.
en esta, su primera película independiente, demostró que conocía bien a su público. Siempre hacía notar su presencia. El hombre cañón. Si alguien podía llenar una pantalla, Harry Landon era esa persona. Su estilo era lento, deliberadamente lento. Harry Landon no inventó su personaje. Fuimos nosotros, y me refiero al decir esto a Ripley y a mí, porque el señor Sennett le vio en una actuación acompañado de su esposa y lo fotografió porque le gustó aquel pequeño hombrecito, un hombrecillo de mímica muy lenta. Así que lo trajo al estudio y lo dejó suelto entre los otros cómicos para que se pusiera de acuerdo para empezar a dar saltos y darse más caídas de las que se había dado en toda su vida. Y allí se quedó aislado con su cara de buena persona, sin pestañear. Nadie le quería, pero Sennett nos dijo una vez más: vosotros no sabéis lo que tiene. Ese tipo tiene algo, ya lo veréis. Y llegó nuestro turno. Ripley y yo estudiamos a Landon para ver qué podíamos hacer. Y la verdad es que llegamos a la misma conclusión. No era más que un hombrecillo, un pequeño comediante. Ripley dijo: solo Dios puede ayudar a ese chico. Yo acababa de leer Soldado Suai, el soldado de Dios Suai. Y los dos le asociamos a él al mismo tiempo, casi inmediatamente. Solicitamos poder trabajar en ello. Lo hicimos y la película fue un tremendo éxito, de 2 rollos. E hicimos nacer una estrella. Era una nueva personalidad, sí, inocente. El príncipe coronado me dio este sombrero.
Yo fui, me parece, su primer director. La primera película en que le dirigí, El hombre cañón, que pienso que fue bastante buena, tenía todo lo que Landon podía hacer y lo hizo bien. Toma eso, y eso, y eso, y... Fue a Hollywood alentado por las maravillosas críticas que había recibido, porque en Nueva York el público se había vuelto loco con él, así que fue... No sabía manejarse, no sabía qué hacer, pero enseguida se enfrentó a sí mismo y tuvo una idea: ser igual o superior a Chaplin, usando su mismo material. En Trice Crown, Landon trató de imitar los rasgos de Chaplin en el chico. El público no se conmovió. Luego ya le perdí de vista y cuando lo volví a ver estaba trabajando en el teatro, donde repetía los famosos gags del hombre cañón o hacía un número a base de llevar una mujer sobre sus rodillas bajando y subiendo unas escaleras. Y el director le gritaba: más deprisa, Harry, más deprisa, vamos, más deprisa. Y ese deprisa no llegaba, porque a Landon se le podía decir más lento, pero nunca más deprisa. La carrera estelar de Landon fue muy corta. Aunque siguió trabajando, fue una estrella fugaz. Nunca supo cuál era la diferencia de su personaje con el personaje que Chaplin había inventado. No supo que Chaplin podía dirigirse a sí mismo, porque su personaje era parte de sí mismo. Y Landon no inventó el personaje, se lo habíamos inventado. Y eso no lo comprendió. Y creo que esa fue su tragedia. Las comedias siempre fueron negocios serios. Los cómicos del cine mudo hicieron todo lo que pudieron por adaptarse a la palabra. Adiós, mundo cruel. Pero el sonido daba muy poca oportunidad a la pantomima. Los grandes días de la comedia visual habían terminado.